la vida. A ver, Ale, vamos a hablar de tus expedientes. A ver. Comenzamos Con entonces. el caso Rodrigo, que es un caso, yo me acuerdo haber estado, yo me hacía, Sí. no sé cuánto había nacido el chinete. No Nada. sé qué año fue, no me acuerdo qué año fue. 2000, En el el año 2000. 2000. Ah, en el 2000, no había Entonces nacido. no había nacido, estaba embarazada. O a yo. punto de nacer. Estaba embarazada Bueno. y me acuerdo que me choqueó Claro, porque la novedad. A ver, La noticia. Rodrigo Bueno es de esos casos en los cuales marcó tanto una generación que todos nos acordamos Sí. dónde estábamos o qué Sí, estábamos haciendo sí, re. en el momento en el que nos enteramos que había fallecido Rodrigo. Por eso vamos a retrotraernos al 24 de junio del año 2000, 3:30 de la mañana. Tremendo. Rodrigo había tenido un viernes muy, muy complicado porque había vuelto de Tierra del Fuego, había estado en la grabación del programa La Biblia y el Calefón. Después se fue a comer al Corralón, ese famoso restaurante que congregaba a muchos famosos. Había estado ahí. En esa misma noche conoce, porque no se conocían, se conoce con Fernando Olmedo. Es verdad. Y él le dice, nunca había visto un show tuyo. Entonces, bueno, lo invita y finalmente terminan yendo todos, Rodrigo manejando su camioneta, a La Plata, más precisamente al boliche Escándalo en Citibel. Hacen un show que después lo catalogan y cuentan testigos que fue impresionante, alrededor de 2 horas de pura adrenalina. Rodrigo lo dio todo, vuelven y no se lo veía muy bien para manejar, pero sin embargo él dice, no, quédate tranquilo, le dice a su representante que está todo bien, voy a agarrar la camioneta. Vuelven. Perdónale, finalmente, sí, porque sí. quiero saber porque no lo Sí. tengo tan claro. No se lo veía bien, ¿qué quería decir? ¿Que estaba cansado? Estaba ¿Que estaba con cansado. algún exceso encima? Sí, estaba cansado. Nunca se terminó de comprobar cuánto alcohol tenía en sangre. Ok. Se habló de alrededor de 0,55, pero posteriormente quedaron algunas dudas sobre la cantidad de alcohol, pero estaba por lo menos, como mínimo, muy cansado. Ok. Suben a la camioneta, suben 5 personas. Fernando Olmedo también sube a la camioneta. Por lo tanto, venía manejando Rodrigo. Al lado de él venía Patricia Pacheco, la mamá de su hijo Ramiro, que tan solo tenía 3 años. 2 músicos más y Fernando Olmedo formaban parte de quienes acompañaban a Rodrigo esa noche. Y acá viene la parte misteriosa, porque la muerte de Rodrigo Bueno tiene mucho misterio, el momento en el que ocurre. Tiene mucho misterio todo lo que pasa después. Porque cuando uno empieza a mirar algunos detalles, comienza a darse cuenta que algunas cosas no fueron casualidad, pero esto lo empezás a ver cuando pasan los años y te vas dando cuenta de cómo fue el desenlace, qué es lo que fue pasando después. Y la famosa camioneta blanca. Y la famosa camioneta blanca que ahora vamos, estaban volviendo alrededor del kilómetro 26 más o menos a la altura de Berazategui. Los testigos cuentan que se cruzan con una camioneta blanca, con una Blazer blanca más precisamente. Tienen alguna especie de altercado porque la camioneta frena, los roza, los encierra. Ahí Rodrigo pega el volantazo, da contra el guardarrail y da 7 vueltas. El cuerpo de Rodrigo lo encuentran a 150 metros de la camioneta y estamos viendo esta Tremendo. Ford Explorer de color roja que venía conduciendo Rodrigo Bueno aquella noche. Fallece Rodrigo, también fallece Fernando Olmedo, que como te dije, un dato que realmente te pone la piel de gallina, no se conocían. Claro. Se habían conocido esa noche, decide acompañarlo y termina encontrando este destino. El destino de terminar falleciendo en este trágico accidente. Por supuesto que alrededor de las 5 de la mañana comienzan las noticias, se comienza a saber que Rodrigo había fallecido. Conmoción nivel país, realmente todo el mundo conmocionado, nadie podía creer Nadie. que el cantante del momento, porque había tenido una explosión que era realmente que no creo que no ocurrió con ningún otro cantante en la Argentina, la locura que generó Rodrigo en las fans, en la gente. Todo el tiempo se escuchaban sus canciones, estaba en todos los programas de televisión. Hizo alrededor de 47 presentaciones en tan solo un mes. Es verdad, Hablábamos una de que locura. algunas noches tenía 7 shows y realmente estaba en una vorágine muy grande. Algunos dicen que él ya estaba con ganas de parar, de terminar, estaba muy cansado. Le habían pasado algunas situaciones en las cuales su novia de ese momento, que era Alejandra Romero, comenta que cuando habían estado en Cuba, habían ido a conocer a Maradona, una persona se le había acercado en un bar y él se puso muy mal, se puso a llorar porque
lo había amenazado de muerte. Le había No. dicho... Sí, se hablaba de amenazas. Se hablaba, bueno, en ese momento él se pone muy mal y le dice, tengo el presentimiento de que algo malo me va a pasar. Ay, Dios mío, no. Esto fue muy pocos meses antes del 24 de junio. Ese 24 de junio por la noche, como dijimos, después de que esta camioneta Blazer lo encerrara, se comienza a buscar quién era. Y acá empieza la historia, empieza a cambiar de color, por eso quiero que le presten atención a algunos datos. Cuando se empieza a buscar quién era, se encuentra que quien conducía esta camioneta era Alfredo Pesquera, quien se presenta como un empresario informático. Empieza la investigación, el fiscal Armela de La Plata comienza a investigar, empiezan las pericias, se comprueba que se habían rozado. Sí. Finalmente, ahí está Pesquera, estamos viendo la foto de Alfredo Pesquera, estamos hablando de que Alfredo Pesquera va a juicio en el año 2001. El fiscal pedía 13 años de prisión por homicidio culposo, Mirá. porque consideraba que las maniobras que había hecho habían ocasionado el accidente de Rodrigo y eso había llevado a que falleciera A la él muerte. y Fernando Olmedo. Por lo tanto, después, durante el juicio oral, lo absuelven. Termina absuelto porque los jueces consideraron que el accidente ocurrió en algún punto por algunas imprudencias y negligencias que había cometido Rodrigo. Pero la historia de Pesquera no termina acá, porque Pesquera en realidad estaba siendo buscado antes porque tenía una causa por estafas. Él prometía autos de primera gama en la zona de La Plata, pagó en cuotas que después nunca aparecían. Por lo tanto, él ya tenía una causa abierta por estafas cuando pasa lo de Rodrigo. Finalmente es absuelto, pero acá la historia se pone un poco más oscura cuando en el 2013 comienzan a buscar a Alfredo Pesquera. 2013. 2013, del 2001, donde fue absuelto, 12 nos años vamos después. al 2013 nos vamos, Sí. porque en ese momento comienza la investigación por la muerte de un financista llamado Miguel Grafiña. Lo encuentran muerto en la zona de Villa Ortúzar con un tiro en el pecho. Estaba en un auto de primera gama, en un Peugeot muy caro. Lo encuentran. Cuando empiezan a investigar, ven las cámaras. ¿Quién era el principal sospechoso? ¿Pesquera? Alfredo Pesquera, No te el, puedo creer. el principal sospechoso por la muerte de este financista. Ahí lo estamos viendo. Por lo tanto, la fiscal dedicada a homicidios de la capital da una orden de captura para ir a detener a Pesquera, porque incluso las cámaras de seguridad lo habían captado bajando de este Peugeot. Qué fuerte, esto yo no lo sabía, ¿eh? Claro, Qué fuerte. sí, por eso hay como varias cosas que uno cuando empieza a ver la historia completa se empieza a dar cuenta que hay algunas cuestiones que en ese momento, en el 2001, no hemos prestado tanta atención. Finalmente, después de emitida la orden de captura, el 21 de diciembre del 2013 lo encuentran a Pesquera con un tiro en la sien en su camioneta, una BMW X6 en la zona de Saavedra. Hace 2 horas que lo estaban buscando, no lo podían encontrar en ningún lado. Finalmente su abogado lo localizan y aparentemente todo concluye a que se trató de un suicidio. Qué fuerte, yo no sabía lo de Pesquera. Yo tampoco sabía. Que apareció muerto, no Claro, lo sabía. posteriormente apareció muerto. Evidentemente, bueno, Pesquera tuvo varios procesos penales, finalmente termina en, digamos, no avanza el proceso penal por la muerte de Grafiña, porque, por supuesto, se quitó la vida. Sin embargo, estuvo alrededor de 6 meses en la morgue judicial sin que nadie reclamara el cuerpo. Mentira. Porque, exactamente, estuvo mucho tiempo sin que nadie reclamara el cuerpo, por lo tanto, no se le daba sepultura porque ningún familiar había dado demasiado interés para poder realizar los trámites ¿Y necesarios. él estaba casado? Él tenía una esposa con quien se había divorciado hace un tiempo. Sí. ¿Hijos? Su hijo, tiene un hijo, pero en los últimos tiempos, justamente en el momento de su suicidio, él estaba en pareja estaba de novia con una chica que aparentemente también fue estafada. Incluso él era financista también, él recibía dinero en negro, en general en negro, y después lo que hizo fue no devolvérselo a su propia novia, digamos, y también hay una situación medio compleja con el ex marido de su novia, porque cuando venden una propiedad que tenían en común, cuando termina la operación, a él lo asaltan misteriosamente. Entonces, digamos que toda Todo muy esta turbio. historia terminó siendo muy turbia. Pero no solamente
vamos a hablar de toda esta historia que cuando uno empieza a ver la historia completa de Rodrigo se empieza a dar cuenta de la cantidad de misterios que por lo menos todavía no conocemos y las aristas sin resolver, porque algunos hablan incluso de que algunas pericias no se realizaron con la profundidad que se deberían haber hecho, porque tampoco en ese momento se conocía tanto sobre lo que iba a pasar después con Pesquera, qué tipo de, quizás, de personaje era Pesquera en ese momento. Pero por eso también vamos a ir, ahora voy a cambiar de enfoque y vamos a ir a hablar de la herencia de Rodrigo. ¿Qué pasó con la herencia de Rodrigo? Porque así como su muerte está envuelta en un gran misterio, también su herencia está envuelta en un gran misterio, porque hay mucho dinero que nadie sabe a dónde está, ni qué pasó. Bienes muebles, muchas cosas que hoy tienen mucho valor, que tenían que ver con recordar a este ídolo de multitudes que fue Rodrigo, porque realmente marcó, no toda una generación, todavía seguimos escuchando sus canciones, se vendieron, escuchá, NASA, Barbie, 10 millones de copias a partir de la muerte de Rodrigo. Bueno, 10 millones de copias vendió, ahí lo estamos viendo en su esplendor total. Llenaba donde se encontraba y ya él venía vendiendo mucho, pero es verdad lo que decís, Ale. Después de su muerte fue una locura. Vendió alrededor de 250.000 copias en ese momento, porque imaginémonos que en ese momento todavía los discos no eran digitales, sino que eran físicos. Estamos hablando de 10 millones de copias, shows absolutamente por todos lados. Él venía de hacer un récord total, porque había hecho 13 Luna Parks con todo lo que eso implica, los había llenado, era un furor, estaba facturando como nunca. El 24 de junio fallece, el 7 de julio se juntan, su mamá Beatriz Olave se junta con Luis Gonzalo, su representante, para poner en claro qué pasaba y cuántos bienes tenía Rodrigo, dónde estaban, qué era lo que había en ese acervo hereditario, porque la primera heredera universal de Rodrigo era Beatriz Olave. ¿No era su hijo? ¿No era su hijo? ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué la primera heredera el primer heredero no fue su hijo? Porque su hijo no estaba reconocido. No sabía, no tenía el nombre. Claro, todavía Ramiro, en ese momento todavía era Ramiro Pacheco, no era Ramiro Bueno. Y como no estaba reconocido para la ley, quien era su heredera universal era Beatriz Olave, su madre. Por lo tanto, ella se junta con Luis Gonzalo. Pero acá empiezan algunas cuestiones, porque Rodrigo tenía una deuda bastante grande con un hotel. Él durante un buen tiempo vivió en un Hotel San Martín, acá en Buenos Aires, y no había podido pagarla porque no le iba bien, entonces quedó con una deuda, posteriormente embargos. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a cambiar la titularidad de sus canciones, la titularidad de sus bienes, a no ponerlas a nombre de él. Comenzó a usar otras personas. Sociedad anónima, otras personas. Sobre todo se habla de que él tenía una casa en Benavides, esa casa muy famosa. Esa casa aparentemente estaba a nombre de la hija de Gonzalo, pero ni bien fallece Rodrigo, esa casa la venden y por supuesto reciben el dinero de la venta de esa casa. Pero hay como varias cuestiones. Pero primero te voy a pedir, Fer, vamos a ver cómo Luis Gonzalo cuenta qué es lo que pasó con la recaudación del Luna Park. A ver. Toda la recaudación de Luna Park lo tenía Tito Lecture. Tito Lecture sabía los porcentajes como eran de Rodrigo y mío, que tenemos un contrato firmado. Me pasa la parte mía y la parte de Rodrigo va a un banco que le imponen, porque como ya había que buscar el heredero y se sabía que el heredero era Ramiro, entonces yo no puedo dar el dinero. A mí el abogado me dice, el que paga mal paga 2 veces. Sí. Entonces si yo le pagaba a Beatriz, mañana venía y me decía, le tenés que pagar a Ramiro. Entonces yo pagaba 2 veces. Entonces yo, con un abogado, me aconsejó que hiciera un depósito, hice el depósito como correspondía, en una cuenta judicial. Por supuesto, y estamos viendo lo que pasó con la recaudación del Luna Park. Como la cuenta fue una cuenta judicial, quien administraba, quien era la primera heredera universal de estos bienes, era Beatriz Olave, quien tenía la administración era ella. Posteriormente, ya después de la muerte de Rodrigo, se inicia el juicio de filiación. ¿Qué significa? El juicio para determinar si Ramiro Pacheco finalmente era hijo o no. Se hace un ADN, lo cual determina que en el 99,9% efectivamente era hijo de Rodrigo y es reconocido por la ley. Pero para cuando esto pasa, ya no había tanto dinero porque mucho había sido
administrado por su abuela, y también algunos bienes que ni siquiera formaban parte, ni siquiera estaban en la titularidad de Rodrigo como persona física, claro. por lo tanto era muy compleja. A ver, lo que más genera Rodrigo hoy tiene que ver con los derechos por sus canciones. Sí. ¿Quién está inscrito en Sadaic como autor de sus canciones? Hay 2 discos que son los discos más exitosos, que son Cuarteteando, y también tenemos Rodrigo 2000, que fueron los 2 discos que realmente explotaron. La titularidad de estas canciones están a nombre de Flavio Bueno, que es su hermano, y de un músico llamado Teddy Tesel, y lo escuchamos acá. Ahí cuenta todo, cuenta en dónde y quiénes son. Y el hijo, perdón, más allá de escucharlo a este señor. Rodrigo y otra parte con Flavio Bueno, el hermano de Rodrigo. Claro. Está registrado. Él cuenta que están registrados. Mitad y mitad. Okay. ¿Cómo fue esa decisión? Estábamos de gira por Mar del Plata y viene Rodrigo, me dice, Teddy, este disco que viene, yo no veía ningún tema, los temas míos póngalo a Flavio, en vez de que diga Rodrigo Bueno, que salga Flavio Bueno. Y lo empecé a poner Flavio, ya de compa Cuarteteando, y Rodrigo Domínguez lo puse a Flavio Bueno. O sea que este hombre Rodrigo, está... él no quería salir, quería que saliera Flavio Bueno. O sea que este hombre es el heredero de las cosas de Rodrigo. Claro, quien hoy recibe los derechos, es decir, las regalías por los derechos de las canciones, son este músico llamado Teddy Tesel y Flavio Bueno, el hermano de Rodrigo. ¿Por qué aparentemente Rodrigo tomó esta decisión? Tiene que ver con esta deuda que él tenía y cómo estaba embargado, empezó a poner las canciones y sus derechos. Él nunca se imaginó que iba a fallecer tan joven. Claro. Lo que todos piensan es, bueno, él no se imaginó nunca que a los 27 años iba a ocurrirle semejante tragedia, y él amaba profundamente a su hijo Ramiro, y Ramiro hoy no está recibiendo las regalías de estas canciones, y esto es lo que contaba cuando fue a la mesa de Mirta, cómo es su situación económica actual. Y por último también se habla de una cuenta de un banco donde él recibía las regalías de estas canciones, donde aparentemente en el momento de la muerte de Rodrigo, algunos hablan de una cifra de $120.000, porque en ese momento 120.000 pesos equivalían a $120.000, y otros de 300.000 que tampoco se pudieron encontrar. Así que esta es la situación de Ramiro hoy, que no recibe ningún tipo de regalías por las canciones de su papá. Una locura, la verdad no sabía. El tío, porque era el tío, o no, el que le cedió Rodrigo, y este hombre, el músico, tampoco se lo da a Ramiro, que es lo que correspondería. Es lo que corresponde, Flaco, está bien, tu padre me lo dio, pero una persona de bien debería decir, me lo dio, jamás pensó que iba a fallecer, fue por algo, no sé, de él. No sé, corresponde, ¿entendés? O hacer el cambio, no sé, es una locura. Y bueno, dependería como de la voluntad ya de terceros, claro, del otro, de si quiere o no hacerlo, porque la verdad que no tiene ninguna obligación legal, y es como, ¿por qué rápidamente no fue Ramiro el heredero? Claro. Porque no estaba reconocido, tuvo que hacer el juicio de filiación. Porque una locura. La verdad no lo puedo creer. No lo puedo creer. Bueno, ¿viste cómo hay que tener ordenados los papeles? Es como que la moraleja de este caso tiene que ver con eso. Es verdad eso. Es verdad, Ale. Muy bien. Muy bien, Ale. Claro. Tu primer expediente me encantó. La rompiste toda. La rompiste absolutamente toda. Se me pasó el tiempo, no me di cuenta. Quiero que lo inviten a Ramiro. Me encantaría. Primero ayudarlo en la difusión, porque es un muy buen músico. Y después que es una locura esto, que que tenga que estar viviendo al día en cuanto el papá. ¿Sabes qué? Me pongo a pensar y digo, ¿cuánto podía ganar un artista por presentación en ese momento? Mucha plata. Claro, me imagino. Muchísima plata. Puede ser. Hasta me resulta muy poco pensar en $120.000, $300.000 para lo que generaba Rodrigo. Y más en ese momento. Podemos estar hablando de más de $10.000 por presentación. Yo en ese momento estaba casada con Agostini. Claro. Entonces sé perfectamente los números que se manejaban, y es una locura, teniendo en cuenta que, como decías vos recién, más de 40 shows en un fin de semana capaz que hacía Rodrigo. Era una locura. Era impensado, porque empezaba el martes, se iba a Formosa, acá, allá, y terminaba el domingo, que por eso también era la locura de lo que pasó con Gilda, ese tipo de accidentes de que iban corriendo súper rápido de un boliche a otro. Sí. Claro, yo me acuerdo en Formosa, mirá, te estoy hablando, yo tenía 15 años, éramos todas recontra fans de Rodrigo, y él va a cantar a Formosa, y esa noche cuando vamos al recital no le gusta. Me acuerdo de verlo tirando cerveza como en un lugar, porque decía, no me gusta el sonido. Hizo traer todo el sonido, chicos, al otro día en un avión. Claro. Estamos hablando del 2000, no era que, viste, habían 40 aviones que iban a Formosa. Llegaba uno por día,
trajo todo su equipo técnico desde Buenos Aires, hizo un show gratuito que nunca vi tanta gente en Formosa, fue increíble y recuerdo de verlo entrar que lo traían entre 2 personas y súper cansado y lo que decían es, vino manejando el colectivo desde el Chaco hasta Formosa, que son 170 kilómetros. O sea, venía Una como de locura. una cosa, de una vorágine gigantesca. Una Sí, locura. porque respetaba mucho a la gente, la Sí, respetaba un sí, montón. sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar audios,